que tenemos sentado acá, lo tenemos de invitado al doctor Jorge Hefner, que siempre nos ha traído mucha claridad con lo que pasa con las pandemias, los números, la realidad sanitaria. Jorge sabe mucho y obviamente tenemos el agrado de tenerlo en el piso, así que muchas gracias, Jorge, por estar acá. No, gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, ¿qué pensás de los números que estamos viendo hoy en día en Argentina? Bueno, creo que ilustran varias cosas. Primero, tenemos que estar preocupados. Segundo, estas cuestiones que estamos transitando por decreto, una endemia, bien reflejada por tu cronista en una cosa lo que dice Boris Johnson. Yo me quedo con los adolescentes, estamos en plena pandemia, las medidas de cuidado están a la orden del día. Y después los números preocupan. 120.000, 130.000, vos sabés, con una positividad del 70, claro, implica que estamos en 200, 250.000 y preocupa también el número de fallecimientos. Lejos de lo que fue la ola de julio, básicamente por un gran esquema de vacunación, pero descuidando mucho cuidados básicos. Totalmente. Uso de barbijo, distanciamiento, cumplimiento del pasaporte sanitario, y eso propende a que la curva, ahí tenemos una asignatura pendiente. Y el tema del cumplimiento del aislamiento, porque eso es algo que se puso muy sobre el tapete, sobre todo ahora en la temporada veraniega, donde mucha gente se iba de vacaciones y decía, yo me voy a pasar, hemos hecho reportes donde decían, me voy a ir de vacaciones, pagué todo, yo no me voy a aislar, me aislaré cuando vuelva, muchos chicos sobre todo. ¿Qué ves con eso? Mira, hubo una primera medida que concernía básicamente al personal de salud. Y vos de eso sabés que los hospitales si no se vaciaban. Entonces yo entiendo la excepción a no cumplir el aislamiento para personal de salud con esquema completo o esquema completo de refuerzo. Vos entrás, tenés el N95, entiendo. No es lo mejor, pero lo entiendo. Aplicar esa misma pauta de no cumplir el aislamiento para el conjunto, cuando sabemos que podés transmitir la infección, es una medida observable. Si vos tenés un trabajador esencial, bueno, podemos hacer una excepción brindándole facilidades, por ejemplo... Equipo de protección, fundamentalmente. Un colectivero que tiene que manejar porque la gente tiene que moverse. Entonces le tenés que decir, vos sabés por qué sos médico, pero un colectivero no tiene por qué saber cómo calzarse un N95. Entonces le tenés que facilitar el barbijo especial, que da más seguridad, instruirlo un poquito de cómo usarlo, pero yo no hubiera sido una medida tan general. Para personal de salud lo entiendo, para algún conjunto de trabajadores esenciales, en la emergencia se está haciendo en muchísimos lugares del mundo, pero para generalizarlo en este momento, con estos números, no lo hubiera hecho. No lo hubieras hecho. No. ¿Y qué medida hubieras tomado? ¿Qué es lo que se tuviese... A ver, ¿qué como asesor? Ponele que vos sos el asesor hoy en día de la ministra de Salud. ¿Qué le hubieses dicho? Primero, volver a una fuerte campaña de difusión en cuanto al uso del barbijo y el uso correcto del barbijo. Eso... La verdad que se ha perdido el tema del uso del barbijo. Igualmente es como que ahora la gente con el miedo ha retomado en muchos casos el uso del barbijo, sobre todo en ambientes cerrados, lo vemos los que andamos dando vuelta y sobre todo en hospitales, sanatorios, la gente volvió a tener un poco más de miedo, los números empiezan a asustar, la cantidad de fallecidos, más allá que digan que el número de reporte, que vienen retrasado la carga, son fallecidos igual. Son fallecidos por COVID y tenemos que prestarle mucha atención. Con el tema de la ocupación de terapia intensiva, ¿te preocupa? Y me preocupa que esté aumentando, nuevamente, menos que la anterior ola, pero está aumentando lo que es ocupación de terapia intensiva. Y me preocupa los números de terapia intensiva conjuntamente con los números de fallecidos, que en los últimos 3, 4 días están rondando entre 180 y 200 fallecidos. Es un número significativo. Sí, totalmente. ¿Y qué sabés de los fallecidos si son gente que tiene el esquema completo, gente que no está vacunada? ¿Tenés esa información? Porque esa información vos sabés que la estamos tratando de recabar y es muy difícil de encontrar. Así es. Todavía no he visto ninguna información publicada oficialmente. ¿Viste? Lo que tenemos informalmente es que si yo tomo las personas mayores de 50 años, vos fíjate que en la Argentina tenemos hasta el 85, 86%, por lo menos hasta con una dosis. Sí. Entonces te queda un 14%. Entonces tenés que normalizar los números. En cuanto a fallecimientos particulares, el hecho de tener un esquema de vacunación completo nos está dando entre 8 y 15 veces un nivel de protección frente a los no vacunados. Es decir, que vos hoy por hoy, estando vacunado con un esquema completo, tenés entre 8 y 15 veces menos probabilidad de padecer peor. Esa es la cifra con mayores de 50, que es la que puede acceder. Calculo que en los próximos días podremos generalizarla. Ahora, este número que viene en alza del número de contagios, ¿es producto de qué?
Porque hablamos de las fiestas de fin de año, hablamos de las vacaciones. ¿Tiene que ver algo de eso o es el proceso lógico que siguió esta variante? Sí, tiene que ver con dos características. Primero, nunca encontramos una variante de SARS-CoV-2 que sea tan transmisible como Omicron, tan transmisible. Impresionante cómo se transmite. En términos genéricos es parecido a lo que pasa con el virus sarampión, que hasta ahora no tenía parangón. Bueno, no había R comparable. Contemos a la gente que el R es el tiempo de duplicación de casos. Justamente el sarampión era el virus que tenía el R más rápido de todo en la existencia sobre la faz de la Tierra. Hoy en día... ¿Y ahora lo Omicron, supera? ¿El Omicron lo supera? El Omicron, como R, el R es un concepto relativo. El asunto es que el virus sarampión primero tenés que infectarse, tenés 2 semanas de incubación hasta que te volvés contagioso. Con Omicron tenés 2 o 3 días para volverte contagioso después del contacto. Entonces el recambio es así. Fíjate en Argentina, hace mes y medio no teníamos Omicron. Hoy el 97 o 98% de lo que circula es Omicron. Desplazó a Delta. Delta desapareció del mapa. Entonces una característica tiene que ver con esto, que es lo mismo que pasa en Europa, las cifras incluso del Reino Unido, aunque estén embajadas ahora. Propia transmisibilidad del virus. La otra tiene que ver con los cuidados. Yo creo que la verdad que si hubiéramos insistido más en los cuidados, uso de barbijo, distanciamiento, aforos, cumplimiento del pasaporte sanitario, igual hubiéramos tenido una ola importante, pero quizás no de esta magnitud. Pues el pasaporte sanitario tendría que haberse implementado mucho antes. Sí, y respetado, porque hoy por hoy rige en muchos ámbitos el pasaporte. Pero sabemos que no se respeta. No, vas a un bar de la provincia de Buenos Aires donde todavía se tiene que pedir y muchas veces no te lo piden. A mí nunca me lo pidieron. Y de hecho ayer charlábamos con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires que van a implementar el pase sanitario. ¿Vos lo hubieses puesto de movida en el transporte de media y larga distancia? Sí. Sí, yo hubiera sido más exigente en el pasaporte sanitario, aun cuando empezábamos. Nosotros empezábamos, qué sé yo, tipo, primera semana de diciembre vos empezabas una curva y teníamos el reflejo en Europa, día a día con récords en Europa. Entonces yo lo he planteado un pasaporte sanitario más exigente para todos los medios de transporte. Entiendo que es un problema eso, pero por lo menos si hubiera trabajado en ese escenario, media y larga distancia sí, y corta distancia, yo no descartaría, tenemos que ver, no sabemos, hay ciertas cosas que no sabemos. Rodrigo, ¿esto cae o no cae de acá a 2 semanas? Bueno, hay muchos análisis matemáticos que dicen, no, la curva va a empezar a descender, pero la curva nunca empieza a descender. Se estabilizó alta, tenemos una cantidad de casos altos, pero nunca vemos la caída abrupta que pensábamos tener como el reflejo de lo que pasó en Sudáfrica. Por ahora no. Por ahora no lo tenemos. Sudáfrica subió y al mes bajó. Nosotros ya estamos transitando ese mes. Y en Reino Unido bajó, pero bajó después de 2 meses y pico, y comenzó a bajar. Es una caída muy lenta. 30% del día de hoy. Una caída lenta, no es que sube así y baja así. Entonces, en función de eso habrá que ver cuáles son las medidas. Yo sería un poquito más exigente en todo lo que son medidas de protección y en la aceleración de lo que son la tercera dosis o la dosis de booster. Ayer veíamos con nuestros corresponsales el hecho de que en algunos lugares quieren que no usemos el barbijo, el típico que ustedes utilizan en los quirófanos, sino el N95. N95, claro. Exactamente. ¿Vos crees que esto tiene que variar también? ¿O la protección con tener un barbijo, bueno, evidentemente tapaboca o como la protección con un N95 es mayor que con un quirúrgico? Se hicieron algunos estudios y se habla de un 70% de protección con un quirúrgico, un 90% de protección. Yo la verdad creo que hay que avanzar por pasos. Si realmente podríamos facilitar el acceso a barbijos quirúrgicos y la gente, que son los tricapa, y la gente lo usaría bien, y dejaríamos de usar esos de tela, que muchas veces... eso descartemos, ¿no? De hecho, ahora vienen de colores los quirúrgicos. Claro. Se empiezan a hacer de colores justamente para que la gente los pueda combinar, como Liliana, que le gusta combinar los colores, ¿no? A mí me gustaría uno rojo, todavía el rojo no está. Bueno, ahora, porque me hacen poner el celeste. Para mañana te consigo uno rojo, Lili, no te preocupes. Y a mí el celeste me preocupa, porque soy independiente, no va conmigo. Mañana ponemos uno rojo. Con el tema del barbijo en Estados Unidos se está repartiendo justamente y va a llegar por correo a cada uno de los 400 millones. Exactamente. 3 por semana, una cosa así había dicho Adrián, de estos barbijos. ¿Crees que es una buena medida? Sí, yo creo que si nosotros pudiéramos facilitar, no te digo incluso N95, ¿sí? Porque es un costo económico muy importante, pero sí, digamos, barbijos, tricapa, o distribuidos, o a precios subsidiados. Yo creo que ese tipo de cosas sí deberíamos subsidiarlos, de subsidiarlos. O ahora salen los autotest.
que también podrían ser importantes más allá de los grises que tienen los autotest. Yo espero que salgan a precio subsidiado para que la gente también pueda acceder a ellos. Pero van a salir entre 1.600 y 2.000 pesos. No. Es complicado, es un precio... No cualquiera va a tener acceso. ¿No? Absolutamente. Te meto en un temita un poquito más complejo y más de tu especialidad. Las subvariantes que se están descubriendo en el mundo, ¿te preocupan? Hoy conocimos el caso de una subvariante de Omicron que se detectó en Suecia. La verdad que a mí me empieza a dar un poquitito de temor el tema de la circulación viral y la posibilidad de que se empiecen a generar nuevas variantes que, como Omicron, evadan la respuesta inmune. Mirá, el temor al surgimiento de nuevas variantes es un temor real. Porque además vos en política sanitaria no tenés que prepararte al mejor escenario, sino a escenarios que son probables y que se pueden complicar. En un escenario donde vos tenés amplia circulación viral y seguís teniendo, por ejemplo, un continente como África que tiene una cobertura del 15% de vacunación, no por casualidad, Omicron surgió en África, está planteada la posibilidad de que surjan nuevas variantes. Omicron fue excepcional. Nadie esperaba a Omicron con 50 mutaciones y tanta capacidad de permeabilizar los mecanismos de protección. Hasta ahora no hay nuevas variantes por fuera de esta Omicron tradicional que hayan mostrado que en 2 o 3 semanas se imponen en frecuencia y entonces son posiblemente un motivo tremendo de preocupación. Pero hay que estar muy alertas porque es una posibilidad real. Ahora, a mí le digo siempre a Rodrigo, me preocupa de esta variante, doctor, el tema de los chicos. Cómo se conocen cada vez más chicos que se contagian, cosa que me parece que no pasaba con la variante Delta. ¿Tiene que ver con Omicron o por qué? No. ¿Y qué pasa con la vacuna? ¿No? ¿Cuál es la posición? Es verdad lo que vos planteás. Con Delta, el punto que Delta en la Argentina no explotó. Claro. Empezó a subir y ahí se infiltró Omicron y se comió Omicron a Delta. Entonces, yo hablé con la gente de los hospitales pediátricos que realmente están agotados, porque hay parte del personal que está infectado o sintomática que no puede ir. Entonces, realmente el nivel de agotamiento que tiene es importante. Hay mayor internación en todos, en el Garrahan, en el Gutiérrez, en Casa Cuna, los grandes hospitales en general, salvo chicos que adolecen con morbilidades, en general los chicos manejan bien la infección, pero también hay casos graves. Y hay mucho incremento en la internación en el grupo menor de 3 años. Menores que no de tienen, que no tienen la vacuna. Están exentos no justamente tienen de la vacuna vacunación. hoy por hoy. Jorge, te hago una pregunta. Con el tema de este caso que se conoció hoy de un chiquito de 3 años en Santa Fe que se contagió de coronavirus y del virus de la influenza, de esta famosa flurona, la combinación del contagio viral. ¿Te preocupa? ¿Cómo la ves? Hoy por hoy, no. Primero, aclarar, que vos lo mencionás bien, no es que surgió un virus nuevo de la combinación de esto, es una coinfección como tantas otras coinfecciones. En el hemisferio norte, como hace frío, influenza, que es uno de estos dos, circula y hay muchos ejemplos. No se ha visto asociado a un curso peor de la enfermedad respiratoria, básicamente, que es lo que causa uno u otro virus. Bueno, y el pacientito de acá, el problema que tenía una comorbilidad previa, pero tampoco se De hecho, dio... estuvo internado en terapia intensiva justamente por padecer convulsiones. Así es. Y como todo paciente que ingresa, a ver, para llevarle tranquilidad a los padres, para que no piensen que van a tener este problema de aquí a poco cuando empieza a circular el virus de la gripe, que, vamos a hacer una aclaración, es muy importante que los chicos se vacunen contra la gripe. Absolutamente. La campaña de vacunación contra la gripe va a empezar en los próximos 2 meses y va a ser muy importante porque si no vamos a dejar librado un virus que es potencialmente mortal, sobre todo los extremos de la vida, sin vacunas. Va a ser muy importante. La gripe se la da, ¿a qué edad a los chicos? A los chiquitos se la da hasta el año, sí. ¿sí? Y a partir de los 60 años es obligatoria. ¿Sí? Y por ejemplo en mujeres embarazadas también es obligatoria. ¿Sí? La vacuna de la gripe. Importante el problema de respetar el calendario general de vacunación. Que no olvidarse, con el maremoto que está afectando a la población y al sector de salud pública, tenemos atraso en el calendario obligatorio de vacunación para los chiquitos. ¿Sí? Más allá de atrasos? coronavirus. Hay atrasos significativos más en por otras qué? provincias. Bueno, porque primero acercarse a los centros de vacunación en un momento de tanta circulación, hay gente que tiene prurito, pero sería muy importante en aquellas provincias o sectores donde haya atrasos, complementar y cumplir el calendario de vacunación. Vos fíjate que hace 2 semanas tuvimos un brote importante de sarampión en Brasil. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Y el tema del barbijo, hablando del barbijo y los chicos,
¿Se recomiendan a partir de qué edad, entonces, a través de todo esto que está pasando? Bueno, no conozco la recomendación oficial. Los muy chiquitos realmente es muy complicado, pero los que acceden a edad escolar, digamos incluso en lo que es 4, antes de infantil, 5, todos los chiquitos, la verdad que sería aconsejable el uso de barbijo. Y donde los han instruido a los chicos, la verdad que los chicos a veces... Sí, ¿no? Vos sabés que estaba son los justo mejores por educadores, hacerte me parece. esa aclaración, yo que soy papá de un nene de 3 años, pasa que si vos le metés en la cabeza, le incorporás el tema del uso del barbijo, los chicos son mucho más estructurados para cuidarse. Sí. De hecho, aprenden a lavarse las manos y están todo el día lavándose las manos. Y con el gel lo toman como un el juego, mío entra ¿no? a algún lado y me dice alcohol. Ay, sí, qué divino. Alcohol, y me pone las manos y me dice alcohol. Claro. O sea, es increíble cómo los chicos adoptan medidas que a nosotros, como adultos, por ahí nos cuesta incorporar y cuestionamos. Creo que eso es lo que tenemos el gran problema, la capacidad de cuestionar. Los chiquitos no dan vuelta en ese sentido. Si vos les explicás, siendo padre y tenés la autoridad del cariño que tenés hacia su hijo, que eso es importante para defenderse bien, no dan vueltas, no cuestionan y lo hacen porque es algo natural. Nosotros a veces se cuestionan demasiadas cosas que no deberían cuestionarse. Está bien. ¿Vacuna obligatoria sí, vacuna obligatoria no? Bueno, mi posición particular, en consonancia con lo que se ha sacado de la Facultad de Medicina de la UBA, es abogar por la vacunación obligatoria de todas las personas mayores de 18 años. Entiendo que hay muchas otras personas, no es política oficial del gobierno, no porque esté en contra de la vacunación en absoluto, sino porque habiendo llegado al 84-85%, considera que eso es una medida presiva y que eso podría generar más rispideces. Yo por hoy estoy de acuerdo en la vacunación obligatoria para la población adulta. Vos sabés que Uruguay cerró un convenio justamente con Pfizer que va a proveerle de vacunas para toda su población, una vez por año. ¿Lo ves fiable, lo ves viable en Argentina? Bueno, por lo que leí hoy en el diario, hay una extensión, hoy se concretó una extensión del contrato con Pfizer para tener mayor aporte de vacunas, viste que vienen en frasquitos distintos, la misma vacuna en frasquitos distintos para la vacunación pediátrica. Yo creo que se ha aumentado mucho la capacidad productiva, no solamente de Pfizer, Moderna, de AstraZeneca, de Sputnik, de CanSino, Novavax, de nuevas vacunas que van a salir. Me preocupa que en ese escenario sigamos teniendo un continente sin vacunas. Sin vacunas, que es el continente africano. Jorge, muchísimas gracias por venir, gracias porque siempre sos tan claro con estos temas que... Y tan didáctico. Sí, fundamentalmente. Y que sobre todo tenemos que llevar tranquilidad y tenemos que llevar el uso de la responsabilidad a todos. Gracias a vos y gracias. Gracias. Bueno.